Hola, ¿cómo están? La idea de esta charla es explorar dos disciplinas como lo son la ciencia y el diseño, que en general parecen estar bastante alejadas y bueno, la idea es lograr encontrar un puente entre estas dos áreas en esta charla. La primera vez que escuché la palabra diseño, no estaba del todo segura de lo que estábamos hablando porque podía referirse a cualquier cosa, básicamente desde la forma en que están puestos los botones en un control remoto para facilitar su uso, hasta la silla del colectivo en la que te sentás todos los días, hasta la interacción que tenés con el barista y que le pedís ese café una vez a la semana. Entonces, de repente, el diseño estaba en todas partes, es transversal a casi todas las actividades que tenemos en nuestras vidas, y se trata justamente de esto de encontrar soluciones funcionales para mejorar la experiencia humana en diversos aspectos de nuestra cotidianidad. Y en mi cabeza los diseñadores y las diseñadoras eran personas formadas exclusivamente en ese campo, que tenían esa capacidad de lograr que un branding la rompa, idear una silla ergonómica o construir interfaces con las que estamos cómodos y cómodas al usarlos todos los días. Pero a medida que fui adentrándome en el tema, descubrí que podía ser algo muchísimo más amplio. Y la idea del diseño y de la profesión del diseñador podía transformarse de una actitud como especializada a una actitud general, inventiva y capacidad que permitiera ver los proyectos no de forma aislada, sino en relación a su conjunto. Y de repente podía ser que cualquiera podía diseñar. Y en ese sentido, la ciencia también aparece como una herramienta para explorar y modificar un poco nuestro entorno. Es común que se la perciba como un ámbito algo restringido, destinado a personas con ciertos niveles de educación, abocadas a metodologías técnicas y encerrados en los confines de sus laboratorios, donde, no sé, hacen experimentos con el resto de los mortales. Y es cierto que la ciencia por ahí implica un grado de especialización, pero su impacto como que transciende bastante esos límites. Y entonces también podía ser vista como una actitud general de curiosidad y creatividad aplicada al descubrimiento y la resolución de problemas. Al igual que en el diseño, en la ciencia se busca entender las necesidades y problemas de la sociedad, desde cómo nos polarizamos políticamente hasta si es posible lograr semiconductores, ¿no? Quizás entonces podríamos decir que el diseño y la ciencia son dos caras de la misma moneda. Vamos a enfocarnos en una de las aristas que más repercusión causó últimamente, que es el diseño de experiencia de usuario. Cuando hablamos de experiencias, nos adentramos en una conversación bastante compleja, y desde mi perspectiva, estamos hablando del puente perfecto entre empatizar con las personas y entender qué pasa detrás de su comportamiento y lograr productos usables al final del proceso. Un ejemplo de esto es la computadora, que hace muchos años se veía algo así, guiño un poco a la charla del año pasado que vi el mismo ejemplo. Es un invento que desde la perspectiva actual, desde el 2023, sabemos que transformó por completo la manera en que interactuamos con nuestro entorno, desde la optimización de procesos hasta la posibilidad de conectarnos con personas al otro lado del planeta o de mandarle un mensaje a ChatGPT y de repente tener muchísima información a nuestro alcance. Pero no obstante, no fue sino hasta que se logró que la computadora fuera manejable y portátil que su acceso se democratizó. Hasta que apareció el querido Steve Jobs y logró que esto sea un poco más usable para el resto de las personas. Y si no consideramos la experiencia del usuario, nos encontramos con tecnología de muchísimo potencial, pero solo al alcance de unos pocos. Que es un poco lo que pasó con la computadora y lo que hoy en día pasa con tecnologías como blockchain, por ejemplo. Y en ese contexto hay una serie de aspectos relevantes que deberíamos tener en cuenta, desde la distribución demográfica hasta la forma en que llevamos a cabo pruebas de usabilidad, como mencionaba antes. Resulta esencial reconocer que en muchos casos estamos diseñando para una audiencia diversa. Y es fundamental tener en mente que la población, al fin y al cabo, no es homogénea. Somos una mezcla de personas con creencias diferentes, lenguas diferentes, cerebros diferentes, y muchas veces escuchamos mencionar por ahí esto de lo normal y lo no normal, pero sin embargo lo único que podemos considerar como normal en términos poblacionales es la distribución de nuestras características, que se asemeja un poco a la querida campana de Gauss. Y esta distribución nos habla de patrones de desarrollo tanto típicos como no típicos, y a veces nos aproximamos más a la media y en otras ocasiones nos alejamos un poquito. Pero eso está buenísimo que pase. Porque al fin y al cabo existen tantas formas de ser humano como individuos en este planeta, y en esta diversidad es donde radica nuestra riqueza.
Conscientes entonces de que cada individuo es una mezcla de genética más ambiente y que nuestras destrezas, entornos culturales y exigencias difieren considerablemente, se vuelve todavía más importante tener en consideración estos aspectos al concebir productos que queremos que sean de alto impacto y pensándolos como para una difusión global, ¿no? Y en el ámbito del diseño, este enfoque como que se traduce en la necesidad de conseguir productos que no solo sean funcionalmente efectivos, sino que también se adapten de manera inclusiva a una audiencia global, de vuelta, muy diversa. Y esto implica no solo considerar las variaciones en las capacidades y preferencias individuales, sino también tener en cuenta los distintos contextos culturales en los que estos productos van a ser usados. En definitiva, al crear productos de alta influencia, nos están llamando, digamos, a abrazar esa complejidad, no solo diseñando para un mercado global, sino también pensando en una complejidad viva, singular, diversa, que define a cada ser humano de nuestro planeta. Al final, el usuario ideal no existe. Somos únicos, como decíamos antes, tenemos necesidades y deseos muy diferentes. Y en relación a esto, creo que nos enfrentamos a un problema enorme y bastante serio en lo que respecta al diseño. Y es que en general, cuando encaramos un proceso de diseño UX, uno de los primeros pasos es definir nuestra protopersona, que después va a ser validado en una entrevista para pasar a convertirse en nuestro usuario ideal. Pero entonces surge por ahí la pregunta de, ¿por qué estamos diseñando para ideales cuando quien termina usando el producto muchas veces se desvía bastante de nuestra perspectiva? Durante el año pasado tuve la oportunidad de liderar el diseño de experiencia de usuario de Háblalo 4, que de hecho salió hace poquitas semanas. No sé si conocen Háblalo, pero es una aplicación que busca ayudar a personas con discapacidad comunicacional a comunicarse un poco mejor. Mate, que es el CEO de la empresa, desarrolló Háblalo con la intención de ayudar a los alumnos sordos de su mamá a comunicarse más efectivamente. Pero de repente no eran solamente las personas sordas quienes utilizaban la aplicación, sino que le resultó muy útil a personas que están dentro del espectro autista e incluso quienes padecen de esclerosis lateral amiotrófica. Y entonces al comenzar a pensar en lo diferencial de Háblalo 4, no podíamos dejar de contemplar que nuestro usuario ideal ya no era el usuario real, y nos enfrentamos a la pregunta de cómo íbamos a diseñar una aplicación que buscaba cubrir todo ese abanico de discapacidad. Y bueno, la respuesta era adaptarla según la necesidad de cada persona. Y de repente, ahora nos enfrentamos a un onboarding donde cada usuario elige qué tipo de discapacidad tiene y la aplicación se adapta enteramente a esos aspectos fundamentales. Ahora aparecieron esas nuevas features que es como, no sé, crear frases con pictogramas, tener una forma de administrar rutinas y muchos otros aportes que se alejaban bastante de la versión inicial que tenía como propósito simplemente poder hacer speech to text o transcribir un discurso. Y para abordar estos desafíos, de repente la ciencia puede ser la aliada perfecta. Al comprender mejor cómo nos comportamos los humanos, por ejemplo, podemos diseñar productos que son escalables y a medida de nuestro gran rango de usuarios, que es un poco lo que nos pasó en Háblalo, que fue, por ejemplo, este caso de entender cuáles eran las necesidades reales de una persona que está dentro del espectro autista, que de hecho ahí nos enfrentamos a un tema y un abanico enorme, ¿eh? Porque justamente es eso, un espectro, y las necesidades varían demasiado dependiendo de la persona. Entonces, teníamos este tema de las muestras de pruebas de usabilidad y nos enfrentábamos a esto de que tenían que ser diferentes, venir de distintos ámbitos, e intentar ser muy representativas. Y bueno, así como en UX, en entrevistas, es complicado construir esa diversidad en una muestra, este tema pasa también dentro de la ciencia, y más cuando hablamos de este tema de comportamiento humano. Resulta que la mayoría de los sujetos de estos estudios, de estudios del comportamiento humano, son personas de sociedades occidentales, educadas, industrializadas, ricas y democráticas, o weird en inglés. Y ahí surge la pregunta de si son estas personas representativas de la humanidad en su conjunto. Y resulta que un artículo publicado en el 2010 investiga esta cuestión y los resultados son polémicos. En primer lugar, la mayoría de las personas estudiadas en materia de comportamiento humano provienen de países occidentales, como decía antes. De hecho, el 96% de los participantes son de países industrializados de América del Norte, Europa, Australia e Israel. Incluso dentro del mundo occidental, la mayoría de los participantes son estudiantes universitarios, entonces nos enfrentamos a otro segmento de la población, lo que significa justamente que los resultados de esos estudios se basan en una pequeña subpoblación dentro de cada país, y de repente queremos llevar eso a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con los resultados de estos estudios?
Muchas veces se asume que los hallazgos se aplican a la población en su totalidad, a pesar de que las muestras tienden a ser muy limitadas. Y este sesgo hacia la investigación de una pequeña porción de la población puede ser problemático, así como en UX lo es asumir un usuario ideal, ya que esos hallazgos o las decisiones de diseño que tomamos podrían no ser aplicables a las demás poblaciones. Por ejemplo, probablemente todos me están viendo esto y se está moviendo, les confieso que está fijo. Un estudio sobre la percepción visual encontró que los participantes estadounidenses, por ejemplo, eran mucho más susceptibles a una ilusión óptica de este estilo que los participantes de una tribu de cazadores-recolectores en África. Vaya diferencia, obvio, pero esto sugiere que incluso los procesos cognitivos básicos que asumimos como que son 100% universales, pueden variar un montón de una cultura a otra. De vuelta, somos genética más ambiente. Y si la percepción visual puede variar tanto, ¿qué otros procesos podrían variar de manera similar? Es importante tener en cuenta entonces que los resultados de los estudios sobre la diversidad cultural no niegan la posibilidad de que haya características psicológicas universales. De hecho, por ejemplo, la mayoría de las personas del mundo comparten muchas características cognitivas, motivacionales y de comportamiento básicas, como lo son, no sé, las emociones primarias. Sin embargo, la preocupación es que los hallazgos de la investigación se basan en una población muy limitada, lo que hace que sea difícil saber qué características son universales y qué características son específicas de una cultura o entorno determinado. Y así podría decirse que los weird podrían no ser representativos de la humanidad en su conjunto, y si queremos entender verdaderamente la diversidad humana, necesitaríamos estudiar una amplia gama de personas de diferentes culturas y entornos. Y a medida que se realizan más estudios en diferentes culturas, se puede comprender mejor las similitudes y cómo nos diferenciamos. Pero además se pueden identificar los factores culturales y ambientales que influyen en el comportamiento humano, lo que puede ayudar a desarrollar soluciones mucho más efectivas y relevantes para problemas específicos en diferentes culturas y entornos. De hecho, ¿no les parece curioso que además los productos que solemos utilizar todos los días también fueron diseñados por empresas y personas del norte del mundo? Quizá es un poco un llamado a la atención, y es esto de, está buenísimo, crear productos y hacer ciencia desde Latinoamérica, con nuestra diversidad, nuestras muestras y mirada diferente hacia el mundo. Pero capaz la pregunta que surge es qué pasa cuando todo esto no pasa. Es decir, cuando nos centramos solo en datos que tenemos y no intentamos salir de nuestra percepción. Lo que pasó en Amazon en 2018, y se echó un titular que decía algo así como el algoritmo al que no le gustan las mujeres, es un ejemplo muy, muy certero o muy acertado para esto. Sabemos que últimamente se habló un montón de inteligencia artificial, sabemos que es una tecnología que promete mejorar un montón de cosas, y desde 2014 un equipo de Amazon estuvo construyendo programas para revisar los currículums de los postulantes a empleo con el objetivo de mecanizar la búsqueda de talentos. Y la herramienta era experimental, y lo que pasó es que se entrenó con currículums presentados a la compañía en un periodo de 10 años, en una época donde el área de IT estaba como bastante reservada a un solo género. Y como resultado, el sistema aprendió a preferir a los candidatos masculinos por sobre los femeninos y penalizó los currículums que incluían palabras que determinaban el otro género. Entonces, llegó un punto en el que Amazon editó los programas para que fueran neutrales con respecto a esos términos particulares, pero este caso es una muestra de las limitaciones que tenemos a la hora de diseñar productos y programas, que si bien la IA puede ofrecer una alternativa a la opinión subjetiva de los reclutadores humanos, todavía hay muchísimo trabajo por hacer para garantizar que los algoritmos sean justos y no perpetúen nuestros sesgos. De vuelta, a menor diversidad en equipos, más probabilidad de que pasen este tipo de cosas, y a menor diversidad en muestras, más probabilidad de que nos equivoquemos absolutamente en el diseño de nuestros productos. Quizá entonces traigo un nuevo concepto a la mesa, y es que una buena práctica podría ser ampliar los métodos de diseño que tenemos hoy en día con el queridísimo método científico. De hecho, hay un campo de estudio muy interesante llamado interacción humano-computadora que introduce una idea muy buena, muy interesante, que es esto de utilizar herramientas de la neurociencia para construir interacciones basadas en ciencia. Al fin y al cabo, diseñar en base a evidencia. Básicamente se busca crear una conversación entre personas y máquinas y que parezca natural. Exactamente como en UX se busca diseñar experiencias intuitivas para el usuario. Los equipos de diseño de repente pueden obtener muchísimo conocimiento sobre ergonomía, usabilidad, sobre qué pasa en nuestra cabeza al usar una aplicación, sobre nuestras respuestas emocionales al ver un pop-up,
los objetivos de los usuarios y personalidades de los diferentes usuarios mediante la investigación humano-computadora. Y esta es solo una razón por la que la ciencia y el diseño deberían trabajar juntas. Lo genial es que tenemos herramientas para todo gusto y paladar que podrían adaptarse a la forma en que diseñamos experiencias. La experiencia de usuario y de interfaz de usuario son dos conceptos que están directamente relacionados con la neurociencia, aunque a veces parezcan ser cuestiones bastante lejanas. Apalancándonos en la ciencia, podemos mejorar nuestra forma de diseñar en términos de análisis de datos, de percepción y de cognición en general. Por ejemplo, cuando hablamos de estética, pensamos en un concepto subjetivo que varía de persona a persona y sabemos que muchas veces la apreciación de la estética en la interfaz de usuario son cruciales en el diseño. Y varios estudios de neurociencia demuestran que la percepción estética se divide en dos redes, la inicial y la tardía. La inicial se enfoca en la apariencia, la morfología externa, el color y la forma de los objetos. La tardía surgiría después de analizar el significado de forma un poquito más consciente. Dependiendo de qué área hablemos, deberíamos prestar atención a redes diferentes. En el diseño UI, la red estática inicial es la importante, mientras que en el UX se debe considerar ambas redes, porque ya tenemos una interpretación, un poco más de experiencia. Y entonces se ganó confianza en que la percepción estética es subjetiva, pero que hay diferencias significativas entre las evaluaciones subjetivas y los datos cerebrales. Por ejemplo, de hecho, un estudio de UX sobre la experiencia de usuario de un celular comparó las evaluaciones subjetivas y las 5 bandas cerebrales de potencia relativa en UX. Tenés flujo de inmersión, controlabilidad, capacidad de respuesta, funcionalidad, y me estoy olvidando de una cosa, que es placer, y de repente se podía correlacionar de forma muy significativa el placer con las ondas beta, la capacidad de respuesta con las alfa, la UX con gamma y la inmersión y el placer también con teta. Y entonces, en la evaluación estética, los datos del cerebro podían reflejar una preferencia visual más precisa a través de los datos electrofisiológicos que se pueden tomar con un electroencefalograma y demás herramientas. Y así la mayoría de los procesos de UX incluyen evaluaciones heurísticas, ¿no? Las que conocemos, que van desde la visibilidad del estado de un sistema hasta la ayuda y la documentación. Y muchos experimentos de investigación interactiva usaron estos 10 principios de la heurística para probar las evaluaciones de los usuarios en el desarrollo de las instalaciones y prototipos de interfaces cerebro-computadora, que bueno, nos dan de repente datos psicofisiológicos que podrían ser más apropiados para el diseño UX en el entorno virtual. En ese sentido, la neurociencia, de vuelta, ya lo dijimos, puede ayudar a descubrir cómo las personas perciben una interfaz. Igual, no solo se podría ayudar a mejorar la percepción estética de los usuarios, sino que también podría ayudar, por ejemplo, a mejorar la memoria visual, el de recordar en qué lugar va un botón y por qué debería estar ahí y por qué no lo podemos cambiar todo el tiempo. Entonces, utilizando herramientas de ciencia, podemos mejorar la usabilidad de las interfaces de usuario, es decir, la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con las cosas que diseñamos. Y hay una variedad tremenda de ejemplos, quiero mencionar algunos para dar casos concretos. Por un lado tenemos, por ejemplo, el proyecto Brain Painting, que utiliza una interfaz cerebro-computadora que permite a los usuarios pintar utilizando solamente su actividad cerebral. Otro ejemplo es Emotive, que utiliza justamente esto de interfaz de cerebro-computadora para medir la actividad cerebral del usuario y adaptar la interfaz que están viendo dependiendo de lo que esté pasando en su cerebro. A través de esa tecnología, el usuario puede personalizar su experiencia y hacer que la interfaz sea como más fácil de usar y más intuitiva, relacionando a sus redes y lo que pasa en su cabeza. También está el caso de NeuroSky, que utiliza electroencefalografía, que es EG, como ven en la diapositiva, para medir la actividad cerebral del usuario y adaptar de vuelta la experiencia de otra forma. Y bueno, se enfoca justamente en específicos, perdón, se enfoca específicamente en juegos y en cuestiones de educación que lo hace único en su tipo. O sea, imagínense tener un electroencefalograma en la cabeza y que un juego educativo se adapte a lo que estamos pensando. Entonces, usando recursos como la resonancia magnética funcional, un electroencefalograma o incluso algo como eye tracking, podemos recopilar un montón de información sobre la interacción humana-computadora y aplicarla directamente a nuestra forma de diseñar productos, desde comprender la atención hasta seguir cómo nos movemos a través de una interfaz. Y entonces de repente podemos fusionar mundos que al principio parecían que no tenían mucho que ver, para crear procesos de trabajo multidisciplinares capaces de acercarnos un poco más a la realidad de las personas para las que diseñamos, o a las personas que intentamos comprender. Quizá los diseñadores y las diseñadoras podrían intentar hacer ciencia y los científicos y científicas intentar diseñar.
Hablamos de diseño y ciencia para cambiar el mundo, porque sin ciencia no se puede, pero solo con ciencia no alcanza. Muchas gracias. Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Bueno, volvimos. Como verán, no me canso de bailar, así como uno relaja y empieza. Ya tenemos a Luz con nosotros. Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias. ¿Todo bien por acá? No, muchas gracias a vos, gracias por volver a estar por segundo año consecutivo, ¿verdad? Segundo año, así es. Bien. Bueno, qué lástima que no estás en Esta vez tocó persona. virtual, pero Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, nada, un placer. Gracias por la charla, la verdad que súper piola. También son temas que se hablan poco y empezar a hablar de discapacidad, de problemas, de cómo es, de la aplicación que están haciendo, que es maravillosa, ni hablar que ya van por una cuarta versión, es una locura. Así que, no sé, si querés empezar contándonos un poquito de Háblalo, de cómo fue todo ese rediseño de la aplicación. dale, con gusto. Un poco lo que comentaba en la charla es que Háblalo surge hace bastantes años. Yo entré al equipo durante 2022, hace ya más de un año. Sí. Entré como diseñadora UI y ahora estoy como advisor, o sea, ya no estoy tiempo completo ni nada en la compañía porque pasé a otra área a otro área de trabajo, digamos, Bien. pero bueno, un poco el rediseño de la aplicación fue construirla de cero, de nuevo, básicamente. Porque un Eso poco es también lo que iterar, contaba es ¿eh? que estaba pensada, sí, sí, 100%. Eh, que un poco fue eso, o sea, romperla en pedacitos y Ujú. volver a ver desde las bases qué era lo que se pensaba antes como el usuario y reinterpretar en base a las métricas que tomamos a lo largo de todos los años que Hablero estuvo siendo usada por más de 300.000 personas con discapacidad en el mundo. Eh, Sí. Así que nada, cuando nos dimos cuenta justamente de que no eran solamente las personas sordas las que estaban ocupando la aplicación, sino personas que son parte del espectro autista y demás, era hora como de decir, bueno, hay que tomar en cuenta esto. Eh, pero, Sí. pero sí. Fue como un barajear y de dar de nuevo, ¿no? Como, bueno, mezclemos otra vez las cartas, a ver qué surge. Y en eso que te escuchaba, ¿cómo fue el desafío de enfrentar varios tipos de discapacidades distintas al mismo tiempo, ¿no? Porque claramente las personas sordas tienen unas necesidades muy puntuales, totalmente distintas a las personas con el espectro autista, y poder abarcar todo eso, ¿cómo fue ese desafío? Y es complicado, más teniendo en cuenta que yo aprendí sobre discapacidad cuando arranqué en el equipo. Bien. Dentro del equipo estaba Cata Echegaray, que es una genia, ella es la project manager, que es terapista, no es solamente project manager, sino también como es la advisor en cuestiones de Ujú. discapacidad, porque es terapista ocupacional y trabaja con personas de discapacidad hace años. Bien. Y un poco lo que planteaba ella es que, o sea, yo por ahí con el sesgo de lo que conocía por discapacidad, decía, bueno, hay personas sordas, hay personas que están dentro del espectro autista, hay Ujú. personas con ELA, y Cata de repente agarra y nos dice, no, pará, o sea, hay una intersección entre todos esos conjuntos, Claro, puede haber una persona total, sorda dentro del espectro, puede haber una persona con ELA que también es sorda, totalmente. y ahí un poco empezamos a ver la forma de combinar esas intersecciones para poder encontrar funcionalidades que se adapten dependiendo de las necesidades de cada usuario en particular, que es un poco lo que se ve en Aura 4. Vos ahora, cuando ingresás a la aplicación, seleccionás los Ujú. tipos de discapacidad que te competen a vos, o sea, no escucho, o sea, tengo algunos problemas para comunicarme, o no me comunico de manera típica, Claro. y todos esos pequeños parámetros se van tomando para adaptar la aplicación al usuario en particular. Digamos, que ahí dejamos de hablar de generalidades y de usuarios ideales al fin y al Exacto. cabo. Sí, es re interesante lo que decís porque se ponen como en contraposición dos cosas que en realidad terminan siendo complementarias, ¿no? Como en pensar en las personas usuarias, pensar cómo es la interfaz, la accesibilidad, pero en realidad también saber que eso puede ser configurable justamente porque además puede haber personas que tengan discapacidades que se contraponen y por ahí mis necesidades son opuestas a las de la otra persona. Entonces, ¿cómo cubrís todo eso? Bueno, justamente, ¿no? Como esto que decías, configurando, diciendo yo tengo esto, tengo aquello, y creo que eso fue como un gran avance y un descubrimiento. No sé ahí si lo pudieron empezar a testear con usuarios y cuál fue la recepción. Y 100%. Ahora Sí, lo que está haciendo el equipo, yo un poco más sí. desde afuera sigo el movimiento, digamos, están testeando todos los viernes con la gente de ALPI, que es un instituto Bien. donde
hay muchísimas personas que trabajan en discapacidad, sean terapistas ocupacionales y personal médico, como también personas con discapacidad que nada, frecuentan el lugar. Entonces, viernes de por medio va el equipo completo y todos los viernes va la terapista ocupacional, que es Cata, la que mencionaba Sí, antes, y algunos miembros más del equipo, donde, bueno, se empezaron de hecho, la aplicación que diseñamos y se programó, ahí empezó a iterarse. bien. Porque de vuelta, asumimos algunas cosas a partir de entrevistas que después validamos yendo al PI y las cambiamos de vuelta, sea, no sé, la forma en que describimos algunas partes. Por ejemplo, una funcionalidad clave de HTML4 es que ahora se pueden crear frases con pictogramas. Eso involucra Wow. que Bueno, podés, con pictos, hablar en lenguaje natural. O sea, bien. vos elegís el pictograma de comer y hamburguesa y no va a decir comer hamburguesa, sino quiero comer una hamburguesa y podés ir combinando ese tipo de Bien. cosas. Lo habíamos pensado de una forma con una interacción de drag, por ejemplo, pero no Sí, habíamos tenido en cuenta que hay personas que son parte del espectro autista que no tienen motricidad fina, claro. por lo tanto no pueden arrastrar. Y ese tipo de cosas, bueno, lo tuvimos que ir iterando a medida Ah, de esas entrevistas, que bueno, son un avance increíble porque por ahí hay dos patrones que no tomaste en cuenta y tal después cual. cuando lo testías recién lo tomas en cuenta. No, Eh, además, algo súper y eso. complejo de poder testear sin desarrollo, ¿no? Porque digo, no es como el prototipo típico que es un flujo de pantallas y con un Figma ponele que la piloteás, esto ya requiere otro nivel de complejidad para ver que todo se articule, todo funcione, que es inevitable no tenerlo desarrollado, me imagino. Sí, lo que se hizo en ese sentido igual es Mm, desarrollarlo modularmente. O sea, bien, el equipo, los desarrolladores, lo que fueron haciendo fue, un poco esta metodología ágil de, bueno, diseñamos un módulo, se programa, se testea. Y después se encastró todo en una claro. sola aplicación, una vez Bien. que ya teníamos como suficiente información como para decir, bueno, esto funciona. Bien, buenísimo, clarísimo. Bueno, paso a tirar un par de preguntitas que tenemos acá por Swatcards. Te seguiría preguntando toda la tarde, igual Sí. te digo, pero voy a focalizar en lo que pusieron las personas. Francisco pregunta, ¿qué métodos de investigación que están como más a mano pueden utilizarse? Un poco, bueno, esto estabas contando en relación a ir con algo y por módulos, pero ¿hubo alguna cosa más específica que hayan utilizado? Particularmente en Habla o no, pero una cosa que sí lo ocupé en otros proyectos, digamos, Ujú. es la metodología de eye tracking, que de hecho es algo que es como bastante popular en lo que respecta a UX y es bastante Sí. popular en neurociencias en general, que es esto son unas gafas, básicamente, que tienen cámaras adentro y una cámara acá, como en el medio entre los ojos, Sí. que te permiten ver hacia dónde una persona está mirando. Entonces, a partir de eso se pueden generar mapas de calor dentro de la aplicación y medir, por ejemplo, la tensión respecto a la tipología de la pantalla y cuestiones de ese estilo, que si bien Bien. conseguir el hardware de los eye trackers y demás es caro y es un poco, la barrera de entrada está alta, y más en Sí. Argentina, desde Latinoamérica, hay plataformas web que a partir usan inteligencia artificial claramente para a través de la webcam de la computadora poder hacer testeos con Figma, por ejemplo, Wow. y que el mapa de calor se genere a partir del movimiento ocular que se toma desde la webcam. Que esto es todo un tema porque es menos preciso, pero sigue siendo muy útil para medir ese tipo de cuestiones, por ejemplo. Creo que Ah. eso está súper al alcance de la mano porque después hay metodologías que la realidad es que serían un golazo, como, no sé, usar electroencefalografías o resonancias magnéticas o lo que sea, Sí. pero Latinoamérica bajo presupuesto, hoy con inteligencia artificial llegan otras herramientas que se asemejan, no son tan precisas, pero cumplen su función. Súper, clarísimo. Acá María Laura pregunta que le encantaría aprender más sobre la interacción humano-computadora, si sabes dónde puedo aprender más sobre esto. Tremendo. Recomendación que entre a ResearchGate, que es una plataforma donde hay muchos investigadores, ponga Human Computer Interaction, de preferencia en inglés, para que le aparezcan más resultados, porque hay más investigación en el norte, vaya Bien. casualidad. Eh, si te interesa ponerte en contacto con alguien que esté investigando el tema, ResearchGate es como el lugar para hacerlo. Buscas un paper que tenga un título que te interese, lees el resumen y por ahí le escribís al investigador que esté detrás de eso. Y otra opción es, de vuelta, si querés mandar un mail, creo que está en la plataforma y te mando un par de papers que están buenos para introducirse, pero al margen de eso es Google Scholar Papers y arrancar por ahí, que un poco las referencias te van guiando. Bien. Eh, Así que nada, eso.
Bien, hay un surtidito de cosas para hacerles. Yo recomiendo mucho que te escriban que eso está bueno y nada, Sí, conocer personas, todo, total. ni hablar. Acá en relación a lo que mencionabas un ratito del chat GPT, preguntan qué opinas sobre esto como ayudante de diseño, qué herramientas como Copilot proponen modelos de diseño. Entonces, ¿qué aprenderemos en el futuro? ¿O qué aprender a futuro? Bien. Sí, Eh, bueno, un poco del uso de ChatGPT, yo sí. creo que hay dos tipos de uso. Uno es para brainstormear quizá, y otro es que conozco muchos colegas que por ahí lo hicieron y después se arrepintieron de pedir que ChatGPT te genere, por ejemplo, user personas. Ay, Y un poco le quita la dinámica a lo que es hacer UX, que es meterse a hacer research, encontrar patrones, hablar con personas y todo ese lapso de tiempo que si bien es tiempo y claramente consume sus días y sus semanas, incluso meses, ChatGPT capaz puede facilitar el proceso, pero no, para mí no puede sustituirlo bajo ningún punto de vista, porque de vuelta estamos hablando de un modelo de lenguaje que está entrenado con una cantidad enorme de datos, eso lo sabemos, pero una cantidad enorme de datos, particularmente del inglés, de personas weird, que de vuelta estamos sesgando un poco lo que nos puede llegar a total. responder. Entonces siento que fiarse al 100% cuando se trata de decisiones de diseño puede terminar en algo bastante errado. No. Pero sin embargo, sí coincido en que, bueno, usarlo para brainstorming o capaz sacarse o destrabarse una idea está buenísimo. Y otros copilotos, como sé que ahora Figma pronto va a integrar esto de UIs hechas con inteligencia artificial y demás, si bien considero que está bueno, capaz no partir de una hoja en blanco, Sí, no hay que creer dale. ciegamente en que eso va a funcionar con todos los usuarios. Bueno, gracias Luz. La verdad que pasaron volando, teníamos 12 minutos que parecía un montón y pasó volando, así que mil gracias por este tiempo, por la charla y por compartir con nosotros. Y bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos con la próxima charla. Muchas gracias.